a ver lo que son las redes de cobre. Redes de cobre aéreas en media tensión. Les puse un mensajillo, chiquillos, que la clase del día miércoles va a ser del tipo asincrónica. Eso quiere decir que les voy a poner, hoy día ya grabé la clase del día miércoles, les voy a colocar el link para que ustedes la puedan ver. Bueno, incluso hoy día mismo, como les voy a colocar el link hoy día, la podrían ver hoy día mismo si quieren. Asincrónica significa que yo no voy a estar presente para responder algunas preguntas y que por lo tanto cualquier pregunta que puedan tener respecto de esa materia la vemos el día lunes. ¿Les parece, chiquillos, que tengo justo un contratiempo y no puedo estar presente en la clase del día miércoles? No sé si les queda claro. ¿Cómo? Ni un problema. Gracias, Leonel. Espero que el resto tampoco tenga problemas. Lo mismo. Lo mismo. Claro, lo que pasa es que si no puedo hacer la clase, después tenemos que empezar a buscar cómo recuperarla, dónde la incluimos. Ya, entonces ahí se va complicando un poquitito el tema. Entonces yo prefiero, en estos casos que son muy puntuales, esta semana muy en particular, entonces prefiero hacerlo así, ¿cierto? Así no nos atrasamos. La clase la tenemos igual en el sentido que ya grabé la clase y después ustedes obviamente la pueden ver las veces que quieran. No hay problema. Es sobre los componentes de las líneas de media tensión aérea, los componentes, para conocer bien los postes, todo eso. Hay algunas fotitos también, algunos diagramas para que se puedan ir viendo, ¿ya? Profe, de este mismo tema más adelante veríamos media tensión, pero subterráneo. Claro. Perfecto. Sí, también vamos a ver, está dentro del programa, lo que son los sistemas aéreos, sistemas subterráneos, tanto en media como en baja tensión. Así que también tenemos que ver en baja tensión aéreo y subterráneo, los tipos de cámara, ya, todo ese tipo de cosillas, ¿ya? Así que ustedes aprovechen de preguntar harto, chiquillos, aprovechen de aprender. Me parece súper bien, súper valedero. Voy a pasar a compartir pantalla, como les dije, lo que es la materia que vamos a ver ahora, junto con otros elementos, también lo subí el día de ayer, subí 2 archivos que están compactados. Están compactaditos los archivos. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Se ve bien? Sí, profe. Qué bueno que alguien me respondió. Yo decía, chuta, capaz que me haya desconectado. Bueno, aquí hay algunas preguntas. Acuérdense que yo generalmente incluyo dentro de lo que es la guía de materia algunas guías de preguntas también, que es de donde yo me baso para hacer las preguntas después para las pruebas, ¿cierto? Eso les puede ayudar a estudiar un poquitito también. Aquí está, son 6 preguntas, incluso hay algunos cálculos que ya voy a explicar cómo se calculan los de la pregunta número 5. Y vamos a partir, ¿cierto? Hablando un poquitito de cuáles son algunos elementos que se ocupan en las redes de media tensión aérea. Como les digo, esta clase la estoy enfocando un poquitito más a lo que son las redes de cobre. Se ocupa mucho el aluminio también, en las redes de media tensión, las redes de baja tensión también se está ocupando mucho el aluminio. Es más barato, es más liviano. Lo que sí, se tienen que ocupar secciones mayores, ¿cierto? Secciones mayores. Bueno, respecto de los conductores, se trabaja mucho con secciones milimétricas. Acordémonos, los que tuvieron conmigo cálculo aplicado al proyecto eléctrico o los que tienen ahora cálculo aplicado al proyecto, ¿cierto? Tenemos las secciones milimétricas, que son las europeas, y también tenemos las secciones en AWG o 1000 circular 1000 también, que son, esas ya son americanas, ¿cierto? Por lo tanto, bueno, en el caso de Enel, en Chilectra, antiguamente se ocupaban
secciones milimétricas 25, también incluye el 16 milímetros en algunos casos, cuando había que alimentar arranques a transformadores particulares. De 25, 35, 70, 120 milímetros cuadrados. Estas son hasta 120, se ocupan actualmente. Antes se ocupaba también una sección un poquito mayor, que era la de 300 MCM, en la salida de los alimentadores. Aquí tenemos una tablita, ¿cierto? Una tablita, acá tenemos lo que son los de cobre, los de aluminio desnudos, que son los que van por arriba, y aquí tenemos cuáles son las secciones de los conductores y sus capacidades nominales. Acordémonos que estas capacidades también pueden variar por las temperaturas, y en el caso del aluminio, el aluminio tenemos de 70, 120, 240, 300 milímetros cuadrados, ¿se fija? Siempre se ocupan secciones mayores, el aluminio que el cobre, porque tiene mayor resistividad y por lo tanto su capacidad de transporte es menor, ¿cierto? Un 40% menor, más menos, un 40% que el cobre. Por lo tanto, aquí tenemos las capacidades de transporte. Aquí tenemos una red aérea, ¿cierto? Donde el operario aquí, el operador está instalando una tierra de trabajo. Seguramente, obviamente la línea está desenergizada en este caso y por eso está instalando las tierras temporales que son de trabajo. ¿Cuáles son las protecciones? El tema de las protecciones en las redes de media tensión de cobre. Normalmente se ocupan fusibles hasta 65 amperes, lo que equivale más o menos a 1500 kVA. Sobre esa potencia, sobre los 1500 kVA, ya entramos a ocupar algunos equipos de protección que pueden ser reconectadores o seccionalizadores. A lo mejor estos nombres no los han escuchado nunca, pero en un par de clases más la próxima semana yo creo que vamos a estar viendo ya algunos de estos tipos de equipos. Y si no, después de la prueba. Ahí vamos a ir viendo dependiendo de cómo nos van alcanzando los tiempos. De hecho, les recuerdo que la prueba es en 2 semanas más. Así que para que vayan estudiando, ya se vayan preparando. Dice, se considerará como derivación cualquier arranque o prolongación de una línea troncal, obviamente cuando se reducen las secciones. Si se reducen las secciones, ahí tiene que ir una protección. O cuando nosotros hacemos un arranque, una derivación de los cables, para alimentar un conjunto de transformadores, por ejemplo, ahí también tenemos que proteger. Acá tenemos lo que es una pieza portafusible. El fusible va dentro de este que se llama el bastón. El bastón. Y esto sería una argolla para abrir esta. Nosotros lo abrimos y queda colgando aquí este bastón. Otro elemento que se ocupa mucho en las redes de distribución de media tensión son los cazavolantines. Ustedes ni se imaginan el daño que generan los volantines con los palitos, ¿cierto? Y el hilito del volantín a las líneas de distribución. O sea, es impresionante. O sea, produce operaciones, cuando llueve, por ejemplo, el mismo, ¿cómo se llama? El cordel o el hilo que se ocupa, peor todavía si es curado, va royendo el cable hasta que normalmente las líneas se cortan. O sea, es súper complicado y es por eso que se instalan estos cazavolantines, que son unas especies de estrellas de 3 puntas que se colocan a ambos lados de los postes, más o menos a medio metro. Otro de los elementos muy utilizados son los postes, los postes de las líneas de media tensión, que son de hormigón armado. Se ocupan de 11,5 metros, generalmente de 11,5 metros, 15 metros, o 10 metros en algunos casos. Esa es la idea. El de 15 metros se ocupa cuando nosotros necesitamos elevar los conductores. Si vamos a pasar una carretera, por ejemplo, o hay algún letrero que no nos permite pasar a una distancia normal. ¿Se fijan? O sea, es bastante las utilidades que prestan estos elementos.
Dice, en algunos casos, para dar la altura necesaria a los conductores de una línea, cuando hay obstáculos, cuando hay cruces, ¿qué es lo que se puede hacer también? Colocar arriba del poste, un poste de 11,5 metros, una extensión metálica, que son unos fierros, ¿cierto?, que se colocan en la punta del poste para elevar un poco más lo que son los conductores. ¿Cuánto se entierran los postes? Dependiendo del largo del poste. El de 11,50 se entierra 2 metros y el poste de 15 metros se entierra 2,5 metros. Pero hay una regla que es general, que es mnemotécnica, que dice que un poste se debe enterrar como mínimo 1/6 del largo total. Eso quiere decir, si de repente no tenemos la tabla y necesitamos saber cuánto se debe enterrar un poste, lo dividimos por 6 y el valor que nos dé es la profundidad mínima que deberíamos utilizar, ¿eh? Por otro lado, también tenemos las crucetas, ¿eh? Las crucetas son esos elementos de madera, también hay de cemento, ahí están ocupando ahora mucho lo que son las crucetas de cemento, y también hay unas que son de fierro o acero, ¿ya? Que estas se ocupan para sostener los cables. Normalmente se ocupan crucetas de 2 metros o de 2,40 metros. Las de 2 metros se ocupan básicamente para redes de media tensión 12 kV y las de 2,40 para 23 kV. Mientras mayor es el nivel de tensión, necesitamos separar lo más posible, lo que son los conductores. Bueno, en el caso de las redes de 12 kV, que tienen algunos sistemas de protecciones, también se ocupan de 2,40. Es bien importante. Y también tenemos las de acero galvanizado perfil L, que se llama, que son para conductores cuando son de 70, 120 milímetros cuadrados en disposiciones de remate. En la otra clase, la que ustedes van a ver el día miércoles, ¿cierto? Ahí se ven algunas disposiciones, ¿ya? Y aquí el conductor de 70 o 120 milímetros cuadrados son muy pesados. Por lo tanto, un topón de un vehículo o algo va a producir movimiento de los conductores y capaz que quiebren las crucetas. Y es por eso que se ocupan de fierro. Algunas alturas, algunas distancias importantes. Primero que todo, ¿cierto? De acuerdo a las normas, la altura mínima que debe tener una línea de media tensión debe ser de 6 metros. 6 metros. Eso está en el artículo 107 de la norma, la NSEC 5, que ahora está siendo cambiada, ¿cierto?, por las nuevas normas de la superintendencia. Aparecieron 17 pliegos nuevos que reemplazan a esta NSEC 6, la NSEC 5, para que ustedes los puedan bajar de la página de la SEC y los puedan conocer, ¿eh? Ahora, como el poste tiene 11,50 metros, se entierra 2 metros, por lo tanto van a quedar 9,50 metros libres, por lo tanto con eso se conserva bastante bien lo que es la altura. Lo otro, ¿cierto?, es la separación del conductor respecto de un edificio. La norma establece, ¿cierto?, que debe haber una separación mínima de 2 metros, ¿eh?, de la vertical del conductor. ¿Qué quiere decir la vertical? Si nosotros trazamos una línea desde la posición real del conductor más cercano al edificio y la tiramos hacia abajo, esa sería la vertical, ¿ya? Ahora, si no tiene balcones ni ventanas, se puede reducir en 0,5 metros, eso quiere decir a 1,5 metros. Y la distancia del poste a la solera es de 60 centímetros. ¿Y esto por qué es? Básicamente porque muchas veces los camiones tienen desplazado, ¿cierto?, todo lo que es la parte del eje y todo eso. Entonces, para que no choquen los postes. ¿Cuáles son los cruces más frecuentes? Obviamente tenemos cruces entre líneas de alta tensión con ferrocarriles, líneas de media tensión, ¿cierto?, con otras líneas de media tensión. Ahora, bien importante considerar que estos cruces deben tener un ángulo mínimo de 15 grados. O sea, mientras más perpendicular sea el cruce, mucho mejor. Pero como mínimo, la norma determina que hayan 15 grados entre los conductores. Dice espaciados verticalmente como mínimo de 2 metros también, respecto, por ejemplo, de la baja tensión.
Y así sigue hablando. Bueno, respecto de los cruces aquí, vamos a ver una formulita y un ejemplo que puse acá. Si tenemos una línea de alta tensión que cruza con una línea, por ejemplo, de media tensión, ¿cuánto sería la distancia mínima? Se ocupa esta fórmula D, que es 1,5, más los kilovolts superiores, más los kilovolts inferiores, partido por 170. ¿Ah? Por ejemplo, yo puse acá una línea de 220 kilovolts que se cruce con una línea de 15 kilovolts. ¿Cuánto sería la distancia mínima? Aplicamos la formulita y finalmente, ¿cierto? Al calcular acá serían 2,9 metros. ¿Ah? Esa es la forma de ocupar esta formulita. ¿Qué otro dato tenemos? Las amarras, ¿ah? Las amarras de los conductores de las líneas a los aisladores. Normalmente se ocupan unos aisladores que son del tipo espiga, que el conductor se monta sobre el conductor. A ver si puedo hacer un pequeño dibujo, a pesar de que en la materia del día miércoles se explica más o menos bien. Vamos a suponer que aquí tenemos el aislador, ¿cierto? Que tiene una forma más o menos así, ¿eh? Más o menos así. Yo no soy muy bueno para el dibujo. Y aquí viene el espigo, ¿cierto? Que es el que va a la cruceta. Y el conductor se monta acá. ¿Ah? Y por lo tanto, para que el conductor no se salga, se tiene que amarrar. ¿Ah? Por lo tanto, aquí se coloca un alambre que se amarra al conductor. Esa es más o menos la idea de estas amarras. Ahí se ocupan amarras simples, conductores hasta 35 milímetros cuadrados y amarras dobles para conductores superiores a los 35 milímetros cuadrados. ¿Ah? Más o menos ahí para tener un antecedente previo, obviamente, a la clase del día miércoles, donde se explica un poquito mejor respecto de todos estos elementos. Vamos a ver 11 normas generales que tienen que ver que cuando uno construye o cuando proyecta las líneas de media tensión de cobre, estamos hablando en cobre, ¿ya? Lo primero, vamos a ir viendo uno a uno, dice las líneas deberán utilizarse en cuanto sea posible en línea recta, más o menos cada 45 metros, ¿ah? Cuando tenemos incluida red de baja tensión, y si no existe red de baja tensión, entre 90 y 135 metros las distancias. ¿Ah? Esto también tiene que ver con lo que son las acometidas de los empalmes, ¿cierto? Que a muy largas distancias obviamente cuesta llegar a las casas. 2. Dice, en las líneas de media tensión de longitudes mayores a los 1200 metros deben utilizarse tirantes remates intermedios, acá 630 más o menos 30 metros. ¿Ah? Deben ir estos remates intermedios en caso de que haya un accidente grave o algo y se empiecen a quebrar postes. La quebrazón de poste llegue hasta este remate intermedio. Si la longitud es menor a los 800 metros, solamente se instalan los tirantes de inicio y de final de red. ¿Ah? Y si la línea tiene entre 800 y 1200 metros, más o menos al centro, lo más al centro posible. La idea es instalar estos remates intermedios. Eso quiere decir que tienen remates para ambos lados. Si pudiéramos dibujar acá un poquitito, tenemos acá el poste, ¿cierto? Tenemos aquí la cruceta, la otra cruceta. Tenemos los aisladores para acá, los aisladores para el otro lado. Eso sería un remate intermedio. Eso quiere decir que tenemos remate para ambos lados, muchas veces con tirantes hacia ambos lados. Eso sería un remate intermedio. Dice, cuando la trayectoria hay curvas prolongadas, bueno, acá es importante que los postes, cuando es muy larga la curva, los postes no queden a menos de 25 metros, por un tema netamente estético. El punto 4 lo tengo explicado acá con estos dibujitos, lo voy a explicar cuando tenemos, por ejemplo, tenemos una curva y tenemos postes a ese lado de la vereda, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Los conductores van a hacer tender, ¿cierto? Que se vayan hacia abajo, ¿cierto? Los postes.
Por lo tanto, que lo que se hace es colocar tirantes en sentido contrario, para evitar, obviamente, que los conductores arrastren a los postes. Ahora, si los postes están al otro lado de la curva, también, ¿cierto? El mismo peso de los conductores va a tender a que los postes se vayan hacia abajo. Por lo tanto, en estas condiciones, ¿qué es lo que se hace? Al otro lado de la calle se instalan un poste mozo, un poste mozo. Obviamente conservando las distancias, las alturas por los camiones, las micros y todo eso. Sigamos viendo, dice, cuando se proyecten tirantes simples de remate, en el mismo sentido de la línea, no deben, obviamente, dejar ahí obstruido lo que son los accesos de vehículos a las propiedades, ciertos pasos peatonales. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hace en ese caso si no tenemos el espacio? Suponiendo que acá estuviera la salida de vehículo, el tirante caería en la salida de vehículo, por lo tanto, lo que se hace es colocar postes mozos, que son esos postes que están en diagonal al suelo. Esos serían los postes mozos, para evitar obstruir lo que son salidas de vehículos. Vamos con el punto 6. Está relacionado un poquito con el punto 1. Dice, cuando la postación de media tensión se proyecten líneas de baja tensión y alumbrado público, lo recomendable de instalar los postes está más o menos entre estas distancias, 35 y 45 metros. Normalmente se proyectan cada 40 metros. ¿Qué es lo que pasa? O sea, si uno separa demasiado los postes, vas a tener zonas de iluminación y zonas muy oscuras entre medio de las distancias de los postes. Se forma ahí un efecto estroboscópico que obviamente molesta bastante a la vista. Luz, oscuridad, y si tú vas en un vehículo eso es rápido, así que es bastante malo. Y bueno, y también las acometidas de los empalmes que tienen que llegar a las casas, ¿cierto? Que no, en estricto rigor, una acometida de un empalme no debería tener más de 30 metros, por ningún motivo. Así que es por eso la distancia que tenemos acá. Dice, en prolongaciones de calles que se proyectan líneas nuevas deberán seguir en lo posible la misma línea, o sea, por la misma vereda. Por la misma vereda, dice. A no ser que haya muchos obstáculos, que pueden haber muchos lecheros o pueden haber árboles que no se pueden cortar porque pueden ser patrimonio nacional, las araucarias, por ejemplo, que no se permite el corte. En ese caso, obviamente, ahí hay que buscar otras soluciones que podría ser cruzar o soterrar, ¿cierto?, en forma subterránea. 8, dice, cuando se proyecten derivaciones de las troncales, sin tirantes, ¿cuáles son las distancias máximas? Esta la voy a explicar con esta situación. Aquí tenemos la calzada, venimos con la línea por acá, pero en este caso, por ejemplo, por los árboles no es posible continuar. Por lo tanto, hay que cruzar, ¿cierto? Y proyectar la línea por el otro lado. Acá, obviamente, el cruce, dependiendo de la sección del conductor, debe tener estas distancias máximas. Este que se llama TMR, tensión mecánica reducida. ¿Por qué? Porque no tecleamos, o sea, no le damos fuerza a los conductores, lo dejamos sueltos. Pero igual el mismo peso de los conductores podría hacer que los postes se vayan hacia la calle. Por eso, para 25 milímetros cuadrados, máximo este cruce debería tener 35 metros y así, ¿por cierto? Hasta 120 milímetros cuadrados, 11 metros. El conductor de 120, 70, 120 son pesadísimos. De hecho, el de 120 pesa mucho más de 1 kilo por cada metro. Imagínense eso por las 3 fases. Entonces, realmente arrastran los postes. Muchas veces uno mira los postes y ve que están completamente doblados. Y uno se pregunta por qué. ¿No los construyeron bien? No se fijaron en este detalle de las distancias muchas veces. Así que también hay que considerarlo. Vamos con el punto 9. En conjuntos de edificios particulares, zonas no públicas, por ejemplo, existen los condominios, y existen los condominios que son de casas y existen los condominios que son de edificios.
Ahí hay que tener mucho cuidado con el trazado de las líneas, la instalación de los transformadores y todo eso, porque hay que seguir, de partida hay que seguir las calles, aunque sean calles interiores, cosa que puedan ingresar los camiones con las grúas para cambiar postes o transformadores, ¿ah? Hay que tener cuidado también con las distancias a los edificios, las ventanas, los balcones. Eso es lo que está diciendo el punto 9. Punto 10, que es un tema de seguridad muy importante. Todo lo que son las áreas verdes, en lo posible hay que evitar instalar conductores aéreos de media tensión. Porque son las plazas, las rotondas, los parques, todo eso. ¿Ah? Hay que evitar pasar líneas. ¿Por qué? Porque hay juegos metálicos, juegan niños a la pelota y todo eso. Imagínense el corte de una línea, lo peligroso que puede llegar a ser. Así que dentro de lo posible, evitar todo lo que son los conductores en esta condición. Finalmente, como número 11, dice en calles y caminos los postes de líneas de alta tensión, que son alta tensión en distribución, que es lo mismo que decir líneas de media tensión. ¿Ah? Dice utilizar en lugares que no queden expuestos a daños por choques de vehículos. Por lo tanto, una de las lógicas es tratar de evitar los postes en las esquinas, tratar de evitarlo. Obviamente, dentro de lo que la topografía del terreno lo permita. ¿Ah? Mientras más adentro, mejor, ¿cierto? Porque la mayoría de los choques se producen en las esquinas, por lo tanto es bastante fácil que un auto salte disparado y pueda violentar, ¿cierto? Quebrar estos postes. De hecho, yo les cuento que cuando trabajaba en el departamento de líneas aéreas, en mantenimiento, llegábamos los días lunes a trabajar, entrábamos a las 7:30 de la mañana en ese tiempo, y yo les digo, 8 postes chocados durante el fin de semana, así, pero como si nada. Entonces había que partir a ver los postes, ya en qué condiciones estaban, si había que cambiarlos urgentes, no. Obviamente habían algunos que estaban incluso en el suelo, así que en ese caso no había nada que hacer. Entonces, esto sería lo que corresponde, que esto se complementa con la clase que tenemos el día miércoles. La clase del día miércoles que tiene que ver con los componentes, Eso sería respecto de la clase de ahora. Espero que les haya quedado claro. ¿Alguna duda o